A mí me gusta también dejar muy clara esta separación entre el Dios filosófico y el Dios de la revelación. Y de hecho, estoy seguro bueno, por lo menos es mi perspectiva, es mi conclusión desde el lado en el que yo estoy, que es más bien el filosófico, y hay otros que están más bien, por ejemplo, Dragonart está en el lado más bien bíblico, sí. Pero mi conclusión desde mi lado es que cuanto más profundizas en lo que se supone que es el Dios filosófico, más claro tienes que no tiene nada que ver con el de la revelación. No es lo mismo tampoco el Dios del Nuevo Testamento que el Dios de lo que se conoce en Occidente como el Antiguo Testamento, que sería más propiamente llamarlo la Biblia hebrea, que no era un solo Dios. Estamos hablando de un sincretismo que fusiona muchos dioses de un antiguo panteón cananeo, donde tenías al dios principal llamado El y tenías a los Bene y Elohim, que eran 70 hijos, 70 dioses, brother. Y uno de ellos era Yahvé. Y Yahvé no solamente es que se haya convertido en algún momento, en momentos clave como fueron las reformas. Los caballeros del Zodíaco era Yahvé, ¿no? Uno más. Sí, era uno más. O sea, en momentos clave como las reformas de Josías y el cautiverio de Babilonia, se van haciendo estas mezclas, o sea, porque ya se combinan el dios principal, él, con el dios Yahvé, asimila muchos de los atributos de la diosa Acera porque era su esposa también, y del dios Baal, o sea. Claro. Pero, pues, nada, por ejemplo, cuando tú hablas de la simplicidad divina, si tuviéramos la oportunidad de viajar en el pasado y hablar con las personas que escribieron los textos de la Biblia hebrea y les digas, oye, ¿qué opinas de la simplicidad divina? Van a voltear y decirte, ¿qué? O sea, nada que ver, brother. Ugarit es importante conocerlo, porque justamente las tablillas de Ugarit que se encontraron ahí son, ¿cómo les puedo decir? Son registros de que estas creencias son anteriores a la Biblia. Antes de que fueran escritos los textos de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento, estos mitos ya existían en el antiguo Canaán. Y ahí tienes unas tablillas que tienen casi, ¿cómo les puedo decir? Pareciera que la Biblia está calcada en algunas cosas de lo que está en Ugarit. Y mucha gente no sabe ni siquiera dónde está Ugarit. O sea, de fenicias, etcétera. O sea, eran brother, donde se generaban muchos sincretismos entre toda esa área, lo que era pues todo Cartago y lo que era Fenicia, o sea, Siria, hoy, o sea, todo eso convivía, lo que es Túnez, no sé, o sea, todas esas religiones convivían muchísimo y había muchos sincretismos entre ellas. Y ahí te va, brother. Ahí también sale a la luz toda la información que ha metido en conflictos a algunos académicos que son de repente confesionales, porque ahí sale todo lo del panteón cananeo, brother. Y a veces cuando tú hablas con teístas clásicos y les dices, tu Dios no es el mismo que el Dios bíblico, te dicen, no, sí es el Dios bíblico. ¿Sabes qué onda con Ugarit? No saben ni siquiera decir dónde está Ugarit en un mapa, es más, ni siquiera saben por qué debería importarles saber de Ugarit. Y es que a esto se le tiene que dar más difusión, ¿sabes? Porque creo que podría complejizar mucho la conversación y ya se vería más clara esta disociación entre los dioses bíblicos y el dios filosófico. El dios de la filosofía, sí, porque no son ni de lejos lo mismo. No, y además es que fíjate hasta qué punto el dios filosófico no tiene que ver con el bíblico, que evidentemente, como bien sabéis, el dios filosófico lo descubrió Aristóteles, ¿no? O sea, lo teorizó Aristóteles. No digo lo descubrió porque la idea es de Aristóteles, o sea, es de alguien que ni siquiera estaba familiarizado con la mitología hebrea y con bíblica, ¿no? Y claro, la conciliación de ese dios aristotélico con el cristianismo, pues la hace Santo Tomás de Aquino. Es decir, la idea de que ese dios, intentar encajarlo con el dios bíblico, lo hace Santo Tomás, pero es que Santo Tomás yo creo que sabe bien que Aristóteles, no es que no se le hubiera ocurrido, es que no podía concebir que ese dios que él había teorizado fuera un dios que tuviera algún interés en el mundo o que siquiera conociera el mundo. El dios de Aristóteles, pero no es que no conoce el mundo porque él no le importe, es que ni siquiera puede conocerlo. Y Santo Tomás, pues
tenía que encajar este dios aristotélico con el dios del cristianismo. Pero es que no puede. El dios aristotélico, pues dada su simplicidad, no puede conocerlo. Y eso lo dice Aristóteles en su metafísica, que ese dios solo se conoce a sí mismo. Y ya está. Y hay que considerar el mundo, la porción del mundo que Aristóteles conocía. Eso es extremadamente importante, Sí. ¿no? Sí, vamos a ver eso. ¿Puedes poner la pantalla que estaba compartiendo ahorita, brother? Sí, claro, amigo. Ahorita, a propósito de temas como la simplicidad, la Trinidad y la corporalidad, se podría decir, bueno, que Dios sea corpóreo, vaya, ¿no? Sí. Aquí tenemos representaciones que se han encontrado del dios del dios cananeo El. O sea, sí eran dioses que se representaban de formas corporales. Y luego tenemos también al dios Yahvé. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, con su esposa. Yahvé y Acera. O sea, y fíjate los genitales que tenía Yahvé. O sea, básicamente tenemos dioses que digamos, de la idea trascendental que se tiene en la actualidad y que incluso en la Edad Media se concebía, o sea, que no son materiales, que son absolutamente simples, aunque luego la simplicidad entra en un evidente conflicto con la Trinidad, que pues nada se parecen a lo que se creía en el antiguo panteón de Ugarit, en el antiguo Canaán. El dios de Aristóteles era el primer motor, es decir, el que genera el cambio en el mundo, pero bueno, y era de tipo mental, eso sí que es cierto, o sea, era una especie, tenía características mentales, características equivalentes a las de una mente humana, pero no podía conocer muchas cosas, ni cosas que cambian, ni cosas que pueden ser de una manera o de otra, porque como una mente que es necesaria y que es igual en toda circunstancia posible, va a poder conocer unas cosas en unas circunstancias y otras cosas en otras circunstancias. Como una mente que es inmutable, porque siempre es exactamente igual, va a poder saber que ahora está pasando una cosa y después cambiar para saber que ahora está pasando otra cosa. Y como una mente que es simple totalmente, va a tener, por un lado, un pensamiento A y por otro lado otro pensamiento B, como una pluralidad de pensamientos. Pero es que es evidente que no, y es evidente que Aristóteles lo sabía, y es evidente que Santo Tomás, aunque quizá también lo sabía, tenía que inventar una manera en la que eso no fuera así. No fue muy honesto. Bueno, claro, a ver, tenía que hacerlo coincidir con el Dios de la Biblia, porque él sabía que él no podía decir que el Dios que existía y que había descubierto mediante la falsedad. Claro, no podía decir que era un Dios que no sabía nada sobre nosotros. Estaba hablando del antiguo panteón de Ugarit. Sí. Ya me acordé que otra cosa que tienen que entender las personas, sobre todo que son cristianas, pues tampoco es cierto lo del Éxodo, porque te voy a decir una cosa, mucha de la manera en la que ellos entienden a Dios y que entienden toda esta cuestión de la religión, sí se basa en ciertas ideas algo fundamentalistas, ¿sabes? O sea, son personas que piensan que realmente el pueblo de Israel estuvo en Egipto y que su Dios era muy diferente cuando... Si tú entendieras que eran pueblos originarios en su mayoría, eran tribus originarias, eran autóctonas de Canaán, y que su religión era la de Canaán y sus dioses eran los de Canaán y que de ahí fue saliendo la idea esta de Dios, vas encontrándole pero un sentido que calza súper bien con lo que tú puedes leer en la Biblia. Ahora sí puedes cierto. Sí. Puedes entender por qué los mitos que están en Génesis pues son como son, vaya, ¿no? Porque eran mitos comunes en esas antiguas regiones. O sea, tienes la antigua cultura de Sumer con sus mitos y con sus pensamientos, después llegan los acadios y hay una transmisión cultural, y de los acadios hay una transmisión cultural hacia los babilonios, que después cuando vienen y conquistan también esos mismos territorios de Canaán, se da también todo este intercambio, o sea, entonces tú ya puedes entender de una manera, ¿cómo te lo puedo decir? Bastante clara, cómo es que surge este mito, y me parece importante en grado sumo, porque los teístas clásicos, estos que vienen con este Dios filosófico de Tomás de Aquino, en su mayoría son gente practicante de alguna religión cristiana, porque difícilmente nos encontramos con un tomista que no sea católico o que no sea protestante o de alguna otra denominación. Yo no sé si los que tú conozcas lo son, pero por ejemplo, Jonathan Ramos, yo tengo entendido que él es cristiano. O sea,
Él, de hecho, hace videos en TikTok ahí leyendo la Biblia y cosas así. Carlitos es cristiano, Rafa es cristiano, Dante Urbina es católico, o sea, digo, Carlitos es católico también, Rafa son católicos, pero vaya, son cristianos católicos, son básicamente versiones del cristianismo. Ramos creo que él es protestante, aunque tenía la idea de que era católico, pero por ahí vi que sí era protestante. Primero vi que era protestante, luego por ahí alguien me dijo que era católico, pero luego vi que sí, más bien es protestante. Sí, es protestante, sí, sí. La cosa es que ellos no se van a quedar conformes, o por ejemplo, Enrique es católico también. Sí. No se quedan conformes solamente con la idea de un Dios filosófico. Ellos en algún punto lo tienen que trasladar al cristianismo. Aunque no empiezan en sí, digamos, su argumentación desde la Biblia o el cristianismo, la quieren conducir ahí, y es donde veo que fallan, pero espantosamente. No hay forma de dar ese paso exitosamente, vaya, porque lo que se conoce de la Biblia desde los estudios más serios y desde los consensos académicos no calza ni tantito con la filosofía tomista. Entonces, claro, eso es algo que sí se tiene que decir muy fuerte. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que no es conciliable en absoluto. Y, claro, a ver, en cierto sentido, a ver, tampoco diré que lo hagan de forma tramposa, lo de empezar por ahí, porque es verdad que si tú quieres defender que existe el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, bueno, va bien que también tengas algún argumento para defender que existe un Dios. Otra cosa que después te darás cuenta que ese Dios no lo puede con el de la Biblia. Sí, exacto. Sí. Mira, ahora aquí alguien en el chat dice, Enric ya te dejó en claro que sí eran el mismo. Me gustaría saber en qué momento Enric demostró que... Es que yo creo que incluso el propio Enric, porque es una persona muy honesta, y me diría que en absoluto me ha demostrado claramente que el Dios aristotélico sea el mismo que el de la Biblia. Sí, exacto. Que sea el mismo. No hay manera. No me lo dejó en claro que eran el mismo. Mi argumento respecto al conocimiento divino, en el que explico por qué ese Dios aristotélico no puede conocer el mundo, que está en un vídeo de mi canal, que es de color rojo, la miniatura es roja, ese argumento que demuestra claramente que ese tipo de Dios no puede conocer ni la pluralidad, ni la temporalidad, ni la contingencia del mundo, no me lo ha respondido todavía nadie. O sea, pero no digo ya ni intentar responder. O sea, los argumentos que doy en ese vídeo todavía nadie me los ha intentado responder. Y eso que mucha gente lo ha visto ya.